Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta tarde y me da mucha alegría nuevamente compartir con ustedes la palabra y estar en estos momentos junto con ustedes reflexionando sobre ella. Quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos 21 y el versículo 24. Amén. Y antes de iniciar con la lectura de la palabra, yo le pido a mi hermano que usted cierre sus ojos allá donde está y le pida al Señor que por favor nos hable a través de su palabra. Señor y Padre Santo, en esta hora te pedimos, Dios mío, que tú nos hables, Señor, a través de la palabra y que tu palabra, Señor, sea la medicina, que sea, Señor, maravilloso tu palabra, la palabra que tú tienes preparado para nuestro corazón, para que sigamos, Señor, adelante en el propósito en el cual tú nos has llamado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer el versículo 21, dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 24 dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el título que le hemos colocado hoy a este mensaje se llama El hijo de tigre sale pintado. Y esto tiene una relación con cuando uno dice, ese chino es, el hijo de tigre sale pintado, y uno dice, ese niño se parece al papá, o ese niño se parece a su mamá. Y esto es una relación que se hace entre padres e hijos, ¿sí? Pero algo que también nos enseña la palabra, y Jesús dice que por sus frutos, el buen árbol se conoce por sus frutos. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, que nosotros somos maestros y que nuestros hijos son nuestros discípulos. Y eso es lo que nosotros debemos de entender hoy, de que nosotros hoy somos esos árboles que, que Dios ha plantado para que nosotros demos buenos frutos, para que nuestros hijos den buenos frutos. Pero también vamos a ver esa relación que hay no solamente entre padres e hijos, sino también esa relación que hay de maestros que lo vemos alrededor de nuestro contorno, que son los médicos. Los médicos son también nuestros maestros porque ellos nos dicen qué debemos hacer. Cuando nosotros vamos a una cita médica, el médico nos da una serie de recomendaciones, de cosas que nosotros tenemos que hacer. Y una de las cosas que nos dice, bueno, no tienes que fumar, no tienes que tomar alcohol, pero cuando uno como ese alumno, cuando uno recibe esas instrucciones, uno le dice, pero tan raro porque yo veo que el médico también fuma, que el médico también toma alcohol. Entonces uno dice, ¿qué clase de maestro es este? Que me dice que haga esto, pero él no lo hace. También podemos tomar otro ejemplo, es la nutricionista. Cuando uno va a una nutricionista, porque uno está, siempre que lo mandan a un nutricionista es porque uno está con sobrepeso, que porque aún se le está subiendo los triglicéridos. Entonces uno va donde la nutricionista, y ¿qué hace? La nutricionista normalmente le saca una lista a uno y le dice, bueno, esto es lo que no tienes que comer y esto es lo que tú tienes que comer. Pero también uno se da cuenta que qué clase de persona la que me está enseñando esto, de que no debo comer esto, es cuando esa persona está en peores, hasta aún en peores o iguales condiciones que la mía, ¿sí? Entonces, algo que nosotros debemos aprender es qué clase de maestros nosotros tenemos a nuestro alrededor, si lo que nos están enseñando nos están ayudando en nuestra formación, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender hoy, de cómo podemos formar buenos discípulos. Y vamos a ver 3 pasos, mi hermano, para que nosotros podamos formar buenos discípulos. Y el paso número 1 es una correcta preparación.
Y para eso, para tener una correcta preparación, nosotros tenemos que tener un proceso, porque cuando nosotros vamos a prepararnos para alguna carrera, usted no le dice, tome de una vez su título de ingeniero, de ninguna manera. Lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos. Y por eso es que nosotros cuando vamos a tomar una carrera dice son 5 años, son 10 semestres, pero para esto se requiere una preparación. Y así mismo, eso mismo pasa en nuestra vida cristiana. Cuando nosotros vamos a formar buenos discípulos, nosotros no los vamos a decir, bueno, listo, usted ya está, tomen sus libros, tomen sus cartillas y ya empiecen a trabajar. No, lo que uno empieza es a prepararlos para formar buenos discípulos. ¿Y cómo lo podemos hacer? El proceso correcto es empezar nosotros a hacer hábitos espirituales. ¿Cuáles son? Podemos hacer la oración, teniendo tiempos de oración donde el Señor nos hable, donde nosotros podamos hablar con el Señor. La siguiente manera, el siguiente paso que podemos hacer es leyendo la palabra, porque hay veces nosotros leemos la palabra pero no sabemos qué es lo que nos quiere decir el Señor. Entonces es a través de tiempos de comunión con Dios, es a través de la búsqueda de la palabra es que nosotros podemos llevar ese proceso para nosotros formar buenos discípulos. La siguiente es ayunando. Podemos hacer ayunos cortos, como también a medida que va pasando el tiempo ya podemos hacer ayunos más largos. Pero también hay otra parte de ese proceso, de que nosotros cuando ya tenemos estas ayudas espirituales, nosotros ya empezamos a adquirir un mayor compromiso con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, voy a poner por ejemplo, cuando nosotros empezamos una carrera, nos damos cuenta que cuando empezamos la carrera decimos, esto no era lo que yo quería, esto no era lo que yo pensaba que me iba a gustar. Pero entonces cuando nosotros adquirimos un compromiso, lo hacemos es para permanecer en este proceso, que no nos quedemos a la mitad, que dicen, ah, no, yo creo que no puedo con esto, no, sino que cuando nosotros hagamos esta preparación, nosotros adquiramos un compromiso, no solamente conmigo, sino que adquiramos un compromiso para con Dios y que no dejemos todo esto a medias como muchas personas lo hacen, que dejan todo a la mitad del camino. Entonces, algo que nos enseña hoy para formar buenos discípulos es que la gente va a decir, no, pero si usted en su preparación se quedó en discipulado 1, ¿usted qué me va a decir que me prepare cuando uno no se prepara? No, entonces nosotros debemos ser esos buenos maestros que digan, ah, bueno, ella se está preparando, ella me está diciendo que me prepare, pero porque yo veo que ella tiene buenas evidencias, evidencia de una vida de que se prepara, que se capacita, que quiere estudiar la palabra. Entonces debemos, para ser buenos maestros, debemos también dar buena evidencia de que nosotros también lo estamos haciendo. Amén. Y el segundo paso para formar buenos discípulos es una correcta planificación. Una correcta planificación. Y esto siempre tiene que ir cogido de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros miramos las escrituras, vemos a un Dios de orden. Vemos que cuando en el libro de Génesis, cuando nosotros miramos, cuando Dios creó la tierra, Dios no cogió, dijo, ah, voy a crear la tierra y en un solo día la creó. Pues Él lo puede hacer porque Él es Dios y Él tiene su poder para hacerlo. Pero Él planificó. Yo me lo imagino cogiendo su gran lápiz y su cuaderno diciendo, bueno, el día 1 voy a crear los árboles, el día 2 voy a hacer los mares, el día 3 voy a hacer tal cosa. Yo me imagino tomándose su tiempo para planificar cómo lo iba a hacer. Y nosotros también, como buenos maestros, para poder formar buenos discípulos, debemos también planificar cómo lo vamos a hacer, pero no a nuestra manera, porque a nosotros nos gusta hacerlo a la manera de nosotros. Nos gusta que ellos hagan como nosotros queremos, y lo vemos en las escrituras, lo vemos a través
de los fariseos, que ellos les decían al pueblo cómo debían diezmar, cómo debían orar, que debían lavarse las manos, que mejor dicho, tenían un poco de rituales. Y cuando uno ve en las escrituras que la gente se estaba quejando porque ellos estaban imponiendo cosas y ellos no lo hacían, entonces vemos ahí una mala enseñanza, vemos malos maestros. Y esto es lo que nos está enseñando hoy la palabra, de que nosotros debemos planificar, de que nosotros si vamos a enseñar a otros debemos hacerlo de una manera correcta. Amén. Y el tercer paso para que nosotros podamos formar buenos discípulos es tener una correcta convicción, tener fe de lo que estoy haciendo, que esto me dará buenos resultados. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros, por ejemplo, yo que soy maestra de escuela dominical, yo tengo la convicción de lo que le estoy enseñando a mis niños va a dar buenos resultados. De lo que les estoy enseñando, ellos lo van a aplicar a su vida diaria. Pero ¿qué se requiere esto? Se requiere de una preparación. Yo no puedo ir a la escuela dominical y decir, bueno niños, les voy a dar una clase de escuela dominical cuando yo ni siquiera la he leído, cuando ni siquiera sé qué es lo que Dios quiere hablar a sus vidas, cuando yo no tomo el tiempo para planificar mi clase, para decir cómo la voy a dictar, qué es lo que el Señor quiere enseñarles. Y no puedo decir que voy a tener buenos resultados cuando yo no hago los pasos anteriores, cuando yo no cuando yo no preparo, cuando yo no me preparo, cuando yo no planifico y esto no me traerá buenos resultados. Pero cuando yo hago esto como maestro y tengo esa convicción, sé que voy a formar buenos discípulos, mis hermanos. Entonces, hoy la pregunta es si lo que estoy haciendo trae buenos resultados. Y yo digo que sí, mis hermanos. Cuando nosotros nos ponemos delante de Dios y ponemos nuestro ministerio, esto que Dios nos ha dado delante de Dios, daremos buenos resultados. Y lo podemos ver a través de nuestras vidas, en nuestras casas, como padres, cuando uno ve a sus hijos orando por los alimentos. Esto nos trae una convicción de lo que nosotros estamos haciendo está dando buenos resultados, que nosotros somos esos maestros, pero que nosotros estamos viendo los resultados en donde es a través de nuestros hijos, cuando ellos oran, cuando se levantan en la mañana y le dicen a uno, bueno, vamos a hacer el devocional, que eso uno le da gran alegría. Y claro, entonces uno ve que uno como maestro está dando buenos resultados, que uno está sembrando en buena tierra, que estamos dando buenos frutos. Entonces esos son los resultados y son muchos los resultados que uno obtiene cuando uno hace este proceso. Vemos los resultados que en los milagros. Por ejemplo, si yo tuviera que decir los resultados que he tenido, son muchísimos. Pues le podría decir uno que es la convicción de que mi esposo ahora es un hombre de Dios, de que mi familia ahora vive bajo la voluntad de Dios y de que cantidad de milagros que también hemos visto a través de todo esto. Pero mi hermano, la invitación es hoy a que nosotros, si queremos ser buenos discípulos y queremos formar buenos discípulos, debemos empezar con estos tres pasos. El número 1 es tener una correcta preparación. El número 2 es que nosotros debemos tener una correcta planificación, pero bajo la voluntad de Dios. Y el tercer paso es que nosotros debemos tener una correcta convicción de lo que nosotros vamos a hacer y que esto nos dará buenos resultados. Amén. Y yo le invito a mi hermano a que usted me acompañe en este texto que está en Mateo capítulo 5 versículo 19. Yo le invito a que usted vaya allá y lo busque, es una palabra muy hermosa. Y dice así la palabra. Esperen un momentito. Dice, de manera que
cualquiera que quebrare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los haga, y dice acá, ojo acá con esto, y los enseñe, este será llamado grande en los cielos. Entonces, mire mi hermano, la responsabilidad que tenemos nosotros como maestros de formar buenos discípulos, de enseñar, de enseñar bien las cosas de lo del reino, la palabra de Dios, bien las cosas del reino. Y acá nos da una promesa muy bonita que dice, y este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, mi hermano, mire esta promesa tan hermosa de que el Señor nos invita a que seamos buenos maestros y Dios nos llamará grandes en el reino de los cielos. Yo le invito allá donde usted está, si Dios le ha hablado, si esta palabra ha llegado a su corazón, de que usted incline su rostro ahí, si me está escuchando, y le diga, Señor, yo quiero formar buenos discípulos, que yo quiero empezar desde mi casa, Señor. Tú me conoces, solamente tú conoces cómo son las cosas que es en las relaciones, lo que estoy sembrando en mi casa. Pero yo te pido, Señor, que tú me ayudes a hacer, Señor, tu voluntad y no la mía, a dar buen fruto, Padre Celestial. Y hoy empezaré, Señor, con estos pasos, Señor. Voy a iniciar preparándome, Padre Celestial, preparándome para poder enseñarle a mis hijos cómo iniciar, Señor, este caminar contigo, planeando cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a dirigir a ellos, Señor precioso. Y el tercer paso es teniendo la convicción, Señor, de que esto dará buenos resultados, Señor. Hoy oro por cada uno, Señor, de las personas que están ahí escuchándome y que están inclinando su rostro delante de ti. Te pido, Señor, que tú los ayudes, Señor maravilloso, en este tiempo donde tú nos llamas a ser buenos maestros para formar buenos discípulos, Padre Celestial. Te doy gracias, Dios, por la palabra que nos has dado, Señor, y por este tiempo, Señor maravilloso, donde sigues tú, Señor amado, hablando a nuestros corazones, Dios mío. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga, que esta palabra la tomemos y que la coloquemos por obra. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.